Hola, saludo con mucho gusto a todos los que nos ven. Agradecemos su atención. Estamos aquí, soy Carlos Rojas, jefe de contenidos en español de Zebralution. En el marco de la FED Buenos Aires 2022 estamos haciendo estos videos para hablar de los puntos centrales de los audiolibros, del universo del audiolibro. Y bueno, en esta ocasión, en esta conversación, vamos a hablar con Santiago Ramírez acerca de la narración, que es un punto súper neural de cómo se hacen los audiolibros. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, todo bien, Carlos. Muchas gracias por esta invitación a contarles a los editores y editoras de qué se trata esto de los audiolibros. Y claro, vamos a hablar ahora de la narración y dirección. Procesos en los cuales en realidad no está tan involucrado al momento de que se inicia la grabación, la editorial, pero sí hay algunos puntos donde tienen mucha relevancia. Este es el tema entonces, el casting y la elección del narrador, acento por ejemplo, el neutro latinoamericano, los acentos locales o regionales y el rol de director en la producción y la calidad. El casting. Bueno, partamos por el tema de la elección del narrador, ¿cierto? Lo primero es cómo vamos a describir a la productora, por ejemplo, en este caso a nosotros como audiobook, cómo vamos a describir qué es lo que queremos. Bien, lo primero que tenemos que emplear, ¿cierto? Son algunos adjetivos, a pesar de que en el mundo literario los adjetivos a veces tratamos de retirarlos, pero acá a nosotros como productores nos sirve mucho saber, queremos que sea una voz cálida, que sea una voz cálida, pero no blanda, sino que con personalidad. Queremos que el narrador también tenga cierta chispa. Ese tipo de elementos nos van sirviendo. Bien, ahora, también sirve muchísimo que nos entreguen referencias de voces. Las referencias de voces de otros narradores que hayan escuchado o incluso personajes públicos. Oye, me gusta la voz como, voy a poner un ejemplo exagerado, como Morgan Freeman. Entonces haremos todo lo posible para encontrar un Morgan Freeman latinoamericano, ¿cierto? Que los hay. Eh, la idea es que ustedes nos puedan entregar esa información para con eso empezar ese casting. Hacer un llamado a los artistas vocales, eh, ¿cierto? Ya sean masculinos o femeninos, y en hacer ese llamado, esa convocatoria para recibir sus propuestas. Evidentemente es fundamental contar con la percepción que ustedes tienen de del propio texto que se va a narrar. Desde ahí surge todo. Tuvimos una reunión recientemente donde el editor nos dio claros indicios, ¿cierto? Mira, la autora es una persona vinculada a la psiquiatría, pero es muy chispeante, pero es seria, es una estudiosa. Entonces, ese tipo de elementos nos permiten a nosotros tener información. Luego, entregarnos datos sobre la interpretación. ¿Cómo quieren que sea la interpretación, cierto? Cuando hablamos de cualidades de la voz, estamos hablando de tono, del timbre, estamos hablando de la velocidad de la narración, estamos hablando de los acentos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la musicalidad. Y en eso el estilo de la narración también impacta en términos de la interpretación. Queremos que sea más bien sobria, que sea juguetona, chispeante, juvenil, adulto, serio, etcétera, ¿no? Todos esos elementos van pudiendo conformar. De más está decir que toda esta información surge del propio texto, ¿no? Es el texto el que nos entrega toda esta data. Luego, bueno, nosotros habitualmente entregamos tres opciones digamos, solicitamos eh, o entregamos tres opciones a la editorial. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen con quien sea como productor, ya sea con nosotros o con otros productores, soliciten tres opciones. Bien, una opción nunca es suficiente y ese proceso a veces se hace más largo. Luego, y que no sean opciones, mira, aquí tengo una voz y les llega una voz de una narración que hizo en otro libro. No, exijan que se narre un trocito del libro que van ustedes a producir. Eso es muy importante, porque luego te encuentras con que el narrador, al conectar con las palabras, cambió y no tiene nada que ver con lo que habías escuchado antes como referencia. Bien. Y por último, en la selección, en nuestra experiencia, armar un pequeño comité editorial, ¿no? De dos, tres personas que puedan escuchar
y no más. ¿Ah? Demasiadas opiniones a veces hacen que esto se demore o se amplíe y te pierdes. ¿Ah? Como en toda elección, tener tres opciones y luego tener máximo tres personas que escuchen y que lleguen a un acuerdo o que gane ahí la mayoría. Y si no hay acuerdo y si no si ustedes perciben que no es lo que quieren, entonces simplemente se solicita un nuevo casting. En Audiobook nosotros entregamos dos castings, dos rondas de casting, ¿cierto? Ya un tercer casting significa que tenemos que conversar sobre ya temas económicos, ¿cierto? Conversar y ajustar algún adicional, porque es más trabajo. Pero ya con dos castings, en nuestra experiencia, funciona en el 95% de los casos. Así que así es como va. Santiago, ahí Sí. sobre los castings, nada más para saberlo. En el caso específico de Audiobook, Ujú. se cuenta con narradores que pueden hablar o aplicar el idioma español en los distintos acentos posibles, en cualquier región, de cualquier manera. Así es. Es muy importante mencionarles que desde que comenzamos la producción de audiolibros en Audiobook nos dedicamos a armar un equipo de narradores y narradoras que está eh, en el mercado latino, Estados Unidos, en México, todo el continente latinoamericano hasta la Patagonia chilena. Bien, así que, y Argentina también. Entonces, para que ustedes sepan, tenemos y podemos proveer de todos esos acentos. Y justamente vamos a hablar de eso. Bien, el acento acá, a diferencia del doblaje, ¿no? Es muy importante considerar que el acento es un valor agregado. Es como cuando uno en Netflix ve una película danesa. La gran mayoría de nosotros la escuchamos en danés y leemos los subtítulos. La gran mayoría de las personas hace eso, por lo menos en mis encuestas informales. ¿Por qué? Porque escuchar a unos daneses hablando español neutro no es tan rico como escuchar las características propias del idioma. Salvo que uno tenga un iPad chiquito, lo tengas a distancia y digas, ¿sabes qué? Prefiero escuchar, o vas en el avión, o vas en movimiento y no puedes leer. Pero si tienes el tiempo, aprovechar eso porque eso da el carácter, da identidad. Los libros son obras artísticas que muestran la identidad de un autor, la identidad de un lugar, de un país, de una cultura. Entonces, restarle el elemento identitario del acento eh, sería perder algo de eso. Ahora, dicho esto, eh, también tenemos que considerar otros temas, ¿cierto? Para la elección del acento. Por ejemplo, el origen del autor. Muchas veces el origen del autor puede ser determinante para que nosotros digamos, bueno, tiene que ser un narrador argentino, colombiano, chileno, mexicano o un latino, ¿verdad? Un narrador latino que vive en Estados Unidos, en el Bronx. Esa puede ser una forma de decidir. Ahora, eh, puede ser una forma de decidir, pero por otra parte, si el autor, por ejemplo, es un autor colombiano, pero sus novelas ocurren en Italia, eh, tienen que ser un colombiano. Si es que, por ejemplo, no son personajes colombianos, bueno, hay que tomar ciertas decisiones en función siempre del contenido. Luego el protagonista. Si el protagonista es un personaje, por ejemplo, estamos produciendo ahora una obra de un personaje muy, muy conocido en Chile y también en muchos países de Latinoamérica, que es un detective y es chileno y tiene una forma de hablar chilena. Entonces, obviamente vamos a trabajar con un narrador chileno. Así como hemos hecho cuando hay obras mexicanas o colombianas o argentinas que lo requieren. Siempre preferir ahí, ¿por qué? Porque el protagonista tiene un determinado origen y eso le agrega valor. Ahora, también puede ser según la locación, lo que les decía, ¿no? Este libro está ambientado en la selva amazónica del Perú. Entonces, y los personajes son peruanos, ¿cierto? Y ecuatorianos y personas ahí como de esa zona. Bueno, vamos a buscar entonces idealmente narradores que nos puedan dar con ese gustillo eh, local. Ahora, y aquí viene algo muy, muy importante, el mercado o la audiencia. Finalmente, como en casi todas las iniciativas que llevamos adelante, pensemos en el mercado y la audiencia y el alcance que queremos que tenga nuestro audiolibro. Porque si lo hacemos excesivamente local, entonces
puede ser que estemos restando audiencia eh, de determinadas regiones de Latinoamérica. En Audiobook trabajamos eh, con, decimos como con la sazón local. Es decir, trabajamos con narradores y narradores que sean capaces de tener, o sea, que tengan un buen acento local, colombiano, mexicano, etcétera, no demasiado marcado, pero sí que puedan agregarle un poco de sazón local o específica cuando están haciendo su narración. Bien, siempre pensar en el mercado. Ahora, el acento latinoamericano neutro, si ustedes han escuchado sobre esto, básicamente contarles que el acento latinoamericano neutro no existe en ninguna parte y está en todos lados. Bien, es muy extraño porque es finalmente como hablan en las películas, ¿no? Es, ¿qué te ocurre? ¿Por qué me miras de esa manera? ¿No? Eso es el acento latinoamericano neutro. Hey, hey, tranquilo, tráeme algo de comer, chico. Bueno, esa cosa, ¿cierto? Que escuchamos, lo inventaron en México, que suavizaron su acento y crearon este acento latinoamericano neutro que finalmente en todo Latinoamérica, tanto los actores y actrices de doblajes como locutores, etcétera, para poder hacer este acento. Y lo podemos hacer más marcadamente neutro o menos marcadamente neutro. Bien. Ahora, ¿cuándo elegimos este acento? Lo recomendamos siempre cuando son adaptaciones o traducciones de libros extranjeros. Bien, ustedes en la editorial tienen un libro de un autor finlandés traducido al español, hagámoslo en acento neutro, porque ya tenemos incorporado ese código, podríamos decir, esa especie de convención, la tenemos incorporado en nuestro ADN como quienes vemos películas y vemos series de televisión, entonces nos va a sonar raro si esa obra finlandesa que ocurre en determinados lugares, ¿cierto? Está narrado con un acento colombiano muy fuerte. Va a ser que, como es un colombiano en Finlandia, no, ¿de qué se trata esto? ¿No? Y además los nombres y el protagonista tiene es un nombre finlandés. Bueno, hagámoslo en neutro, va a sonar muy bien y va a ser bien percibido por la audiencia. Y también para los libros de no ficción, fíjense que los libros de no ficción, libros de autoayuda, libros de negocios, de académicos, de referencia, etcétera, el acento neutro funciona muy, muy bien porque finalmente son ideas, conceptos, ¿cierto? Experiencias que no están vinculadas tan profundamente en algunas ocasiones, ¿no? A una realidad local, como es el caso de las obras de ficción. No sé si tienes alguna consulta, Carlos, sobre esto, justamente sobre No, los no, acentos. me parece muy interesante lo que dices. Claro, o sea, el acento neutro que en realidad no existe, y sea lo que sea el acento neutro, eh, justamente se mezcla con lo que decías de darle una personalidad a un libro. En el caso de Latinoamérica sí que podemos darle a los libros cierta personalidad, pero bueno, hay veces que esa personalidad no puede ser marcada por un acento, ¿no? Es cuando importa hacer estos ejercicios de los acentos neutros. Exactamente. Y siempre en ese proceso, en el diálogo con la productora, entre la editorial y la productora, ¿cierto? Entre el editor y la productora es fundamental. Es decir, y llegar a esos acuerdos. Y luego tienes la oportunidad de escucharlo en el casting. De hecho, en algunas ocasiones hemos hecho castings donde una parte está en neutro y otra parte está más local y ya puedes comparar un mismo narrador, ¿cierto? Escuchando dos posibilidades que puede hacer. Entonces vas tomando decisiones porque lo que queremos es lograr el mejor resultado para esa obra en particular. Y eso va a determinar mucho ese estilo. Por último, me gustaría hablar del rol del director en la producción. Nosotros en Audiobook somos súper inflexibles, trabajamos con directores, eso implica que el equipo es más grande, pero no estamos dispuestos a poner en riesgo la calidad artística del resultado final. La calidad técnica la damos por sentado. Es como un plato de comida. Uno sabe que la fruta tiene que, o las verduras tienen que ser frescas, que el pescado tiene que ser fresco, que el plato tiene que estar limpio. Uno parte de esa base. Eso es obvio. Ahora, ¿cómo está preparado ese plato? Es muy importante. Entonces nosotros no dejamos que cualquiera meta mano en esa cocina. Para eso es importante el rol del director o de la directora, ¿cierto? Y lo primero es la voz del director o directora, es la voz del cliente en el estudio. El director recoge
de parte de el equipo, o la persona que está a cargo de la coordinación, supongamos Cristina, que ustedes han visto en otros videos, recoge de Cristina toda la información que ha transmitido el cliente respecto del texto, respecto de la interpretación, respecto del resultado esperado. Y desde ahí, entonces, aplica esos criterios en la sesión de grabación. Y también pone su sello en la narración. Es decir, el director va tomando decisiones y también es un colaborador muy importante para el narrador, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la creación de las distintas voces a veces de los personajes. Aparece el personaje de un sacerdote en la página 15. Desaparece ese sacerdote, ¿verdad? Al que le hicimos una voz un poco gangosa que hablaba de esta manera, pero aparece en la página 387. Ya, ¿cómo hablaba este sacerdote? ¿Qué? ¿Vamos a irnos al primer capítulo a escuchar eso? No, en la 387 el director le dice, mira, acá tengo, aquí, escucha esto. Hablaba de esta manera. Ah, bien, listo. Es el director entonces o directora quien va cuidando todo eso. Bueno, está presente durante todo el proceso de producción. Es el responsable primero de la calidad y de la coherencia del producto. Es crucial su rol de comunicación con el equipo, con los distintos, digamos, participantes del equipo, ¿no? Porque es quien va entregando las decisiones que se han tomado, ¿cierto? Una decisión que se toma acá, el otro no la sabe. No, necesitamos que el director sea quien amalgame toda esta información. Y luego es quien tiene la visión global. Como decía antes, asegura la coherencia del audiolibro en todo el proceso de producción y está presente incluso en los momentos de correcciones. Es decir, las correcciones también está presente el director para que garantice que ese insert que vamos a hacer en un determinado track, en un determinado audio, sea exactamente igual en términos de ambiente del estudio, cercanía del micrófono o distancia del micrófono, volumen de la voz, etcétera, etcétera. Bien. Es el jefe de la cocina. Él es el jefe de la cocina. Es el jefe de la cocina. Nosotros preparamos este plato así, ese plato siempre es así, ¿verdad? Mantenemos la coherencia en todo el proceso de preparación de este plato para que sea apetitoso. Eso pues, Carlos, es Sí. lo que les podríamos contar resumidamente. Bueno, yo creo que es muy importante tomarlo en cuenta y considerarlo porque, claro, como nosotros empezamos apenas a producir audiolibros, pues es muy importante sí tener un acento en la calidad y lo que se tiene que cuidar como artísticamente, porque como ya se decía en otro video, pues tanta dedicación que se le pone a un libro, ¿no? Ves la portada, la tipografía, los márgenes, quién escribe, y lo mismo tiene que aplicar al audiolibro, no es algo que pueda ser una voz neural que tú grabes y queda un audio y ya tienes un audiolibro, no es así. Exactamente. Bueno, no hablamos de las voces neurales en esto de la narración. Decir que son interesantes como alternativas, por ejemplo, para textos académicos, textos que no, donde las cualidades expresivas del ser humano no sean tan necesarias, pero donde hay emoción, sin duda, preferir al ser humano en vivo y en directo. Esa sería como nuestra recomendación, a pesar de que estamos de acuerdo en que sí, hay una oportunidad interesante y se pueden producir libros con voces neurales, pero hay que saber qué libros vamos a producir, ¿no? Y esa es decisión también artística y editorial. Eso pues. Santiago, muchísimas gracias por esta Gracias a participación, ti. por el resto. Nosotros seguiremos, bueno, como saben, hemos grabado una serie de videos en el marco de la FED Buenos Aires 2022 para hablar sobre los audiolibros. Les agradecemos su atención. Yo soy Carlos Rojas, jefe de contenidos en español de Zebralution y nos seguiremos encontrando en otros videos. Muchas gracias.